Dicen que el amor no entiende de cuerpos ni cadenas, pero en 1842, una joven noble fue entregada a un esclavo como castigo, y lo que nació entre ellos cambió la historia para siempre. La hacienda Santa Rosa se extendía como un mar de tierra fértil bajo el sol implacable del mediodía. Entre campos de caña y cafetales se alzaba la casona principal, con sus columnas blancas y sus balcones de hierro forjado, testigo silencioso de generaciones de poder y sometimiento. Don Esteban de la Vega gobernaba aquellas tierras con mano firme y corazón de piedra, un hombre cuya palabra era ley, y cuyo orgullo no conocía límites. Tenía 3 hijos varones que habían heredado su temple, y una hija que parecía un error del destino. Catalina de la Vega había nacido con ojos del color de la miel, y una mirada que podía desarmar al más duro de los hombres. Pero su cuerpo era grande, generoso, una forma que la sociedad colonial consideraba imperfecta. Su padre la miraba con una mezcla de vergüenza y desprecio apenas disimulado. Sus hermanos la ignoraban. Su madre había muerto al darla a luz, y Catalina cargaba esa culpa como una sombra perpetua. Tenía 23 años cuando su mundo se quebró para siempre. La tarde en que todo cambió, el aire olía a tormenta. Don Esteban había recibido en su despacho a don Rodrigo Maldonado, su rival político y comercial, un hombre de igual poder pero mayor astucia. La conversación había comenzado en tonos cordiales, pero pronto se convirtió en un duelo de egos donde cada palabra era una estocada. Don Rodrigo había cuestionado la autoridad de don Esteban sobre ciertas tierras disputadas. Don Esteban había respondido con amenazas apenas veladas, y cuando don Rodrigo, con una sonrisa cruel, sugirió que quizás don Esteban no tenía el temple necesario para mantener su posición. Algo en el viejo terrateniente se rompió. Necesitaba demostrar su poder absoluto. Necesitaba un acto que resonara en toda la región, que dejara claro que don Esteban de la Vega no temblaba ante nadie ni ante nada. Esa noche, mandó llamar a Catalina. Ella bajó las escaleras con su vestido de seda azul oscuro, el que mejor disimulaba sus formas, el cabello recogido en un moño sencillo. Sabía que cuando su padre la convocaba con ese tono, nada bueno vendría. En el salón principal, iluminado por candelabros que proyectaban sombras danzantes en las paredes, don Esteban la esperaba con una copa de brandy en la mano y una mirada que Catalina no supo descifrar. Hija, dijo, y la palabra sonó extraña en sus labios, como si la hubiera olvidado cómo pronunciarla. He tomado una decisión respecto a tu futuro. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había temido ese momento, el anuncio de un matrimonio arreglado con algún comerciante viejo o algún noble venido a menos que aceptara su dote a cambio de su apellido. Apretó las manos contra su vestido, y esperó. Serás entregada a Tomás, el esclavo que trabaja en los establos. Vivirás con él como su mujer. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Catalina parpadeó, convencida de haber escuchado mal. Su padre la observaba con una expresión entre la satisfacción y el desafío, esperando su reacción. Padre, no entiendo, no hay nada que entender. Don Rodrigo y otros me han cuestionado. Necesito demostrar que en esta hacienda yo decido sobre todo y sobre todos, incluso sobre mi propia sangre. Tú eres una carga, Catalina, ningún hombre de bien te ha pedido en matrimonio. Tu cuerpo es inadecuado, al menos así tendrás utilidad. Servirás como ejemplo de mi autoridad absoluta. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Catalina sintió que algo se quebraba en su pecho, no por primera vez, pero sí de la manera más definitiva. Quiso gritar, quiso llorar, quiso arrodillarse y suplicar, pero algo más fuerte la detuvo, el último vestigio de orgullo que le quedaba. No le daría a su padre la satisfacción de verla derrumbarse. ¿Cuándo?, preguntó, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Mañana al amanecer, prepara lo mínimo. No llevarás joyas ni lujos. Donde vas, esas cosas no tienen valor. Esa noche, Catalina no durmió. Sentada junto a la ventana de su habitación, observó las estrellas y pensó en todos los futuros que había imaginado y que ahora se desvanecían como humo. No era tonta,
Sabía lo que significaba ser entregada a un esclavo. Era la humillación máxima, un castigo peor que la muerte para cualquier noble. Su padre la estaba borrando de su clase, de su mundo, de su propia familia. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, Catalina se vistió con un vestido sencillo de algodón gris, se soltó el cabello, y bajó las escaleras por última vez como la hija de la casa. Nadie salió a despedirse. Sus hermanos dormían aún, o fingían hacer. Los sirvientes la miraban con lástima y curiosidad desde las sombras. El capataz la esperaba en el patio con un caballo. No le dirigió la palabra durante el recorrido hacia la zona de los esclavos, un conjunto de cabañas de madera y adobe alejadas de la casa principal, donde el olor a tierra mojada y sudor se mezclaba con el humo de las fogatas matutinas. Frente a una de las cabañas más aisladas, el capataz se detuvo. «Es aquí», dijo sin mirarla. «Tomás está adentro, don Esteban ha ordenado que te quedes. Si intentas escapar, serás castigada como cualquier esclava fugitiva». Y se fue, dejándola sola frente a aquella puerta de madera tosca. Catalina respiró profundo. Lo que fue castigo, pensó sin saber aún cómo terminaría esa frase. Empujó la puerta. El interior era simple pero limpio. Una mesa de madera, 2 sillas, un camastro en una esquina, un pequeño baúl, algunas ollas colgadas en la pared. La luz entraba por una ventana estrecha, y en el centro de ese espacio diminuto, de pie, la esperaba él. Tomás. Catalina lo había visto antes, por supuesto, trabajando en los establos o en los campos. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos grandes marcadas por el trabajo. Su piel era oscura como la tierra después de la lluvia, su rostro tenía la forma angular de quien ha conocido el hambre y la resistencia. Llevaba el cabello muy corto y una cicatriz atravesaba su ceja izquierda. Aparentaba unos 40 años, aunque era difícil saberlo. La esclavitud envejecía a los hombres antes de tiempo. Sus ojos, sin embargo, sus ojos eran lo que Catalina no esperaba. Eran profundos, cansados, pero no cruel. Había en ellos una tristeza tan antigua que parecía parte de su estructura misma. «Señorita», dijo con voz grave, y hubo respeto en esa palabra, pero también confusión. «No entiendo por qué está aquí. Mi padre me ha entregado a usted. Como castigo, debo vivir aquí como su mujer». Tomás cerró los ojos un momento, como si esas palabras le causaran dolor físico. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada, furia contenida, no contra ella, sino contra el mundo entero. «Esto no es decisión mía», dijo lentamente. «Tampoco es decisión suya, pero usted no puede quedarse aquí, no es apropiado. No tengo a dónde ir. Si intento marcharme, seré castigada». Un silencio tenso llenó la cabaña. Tomás apretó los puños, y Catalina notó cómo sus nudillos se ponían blancos por la presión. Finalmente, él exhaló despacio y señaló el camastro. «Puede dormir ahí, yo dormiré afuera». «No», respondió Catalina, y su propia firmeza la sorprendió. «No voy a expulsarlo de su propia cama. Yo dormiré en el suelo». «Eso no va a pasar». «Entonces compartiremos el espacio, un lado para cada uno». Tomás la miró largamente, como si intentara descifrar de qué estaba hecha esta mujer que hablaba con autoridad incluso en su humillación. Finalmente asintió, apenas un movimiento de cabeza. Así comenzó la convivencia más extraña que ninguno de los dos había imaginado. Los primeros días fueron un ejercicio de distancia cuidadosa. Tomás salía antes del amanecer y regresaba cuando la noche ya había caído. Catalina aprendió a preparar comida con los ingredientes básicos que les proporcionaban: maíz, frijoles, algún pedazo de carne cuando había suerte. Sus manos, acostumbradas a bordados y pianos, se lastimaban con las ollas calientes y los utensilios toscos. Pero no se quejaba. Por las noches, dormían en extremos opuestos del camastro, con una manta dividiendo el espacio como una frontera invisible. Ninguno hablaba, el silencio era su único idioma compartido. Catalina había esperado violencia, había esperado crueldad o al menos indiferencia hostil. Pero Tomás era diferente.
La trataba con una cortesía distante que la desconcertaba. Nunca la tocaba, nunca levantaba la voz, nunca la miraba con desprecio. Si algo caía al suelo, él lo recogía. Si ella necesitaba agua, él la traía sin que se lo pidiera. Era como si intentara hacer llevadera una situación que ambos sabían, era insostenible. Una semana después de su llegada, Catalina decidió romper el silencio. Era la hora de la cena. Tomás había regresado empapado por una lluvia repentina, temblando ligeramente. Ella le preparó un té de hierbas que había aprendido a hacer y se lo ofreció. «Gracias», murmuró él, sorprendido. «¿Tiene familia?», preguntó Catalina, sentándose en la otra silla. Tomás levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez en días. Hubo un destello de dolor antes de que respondiera. «Tuve una esposa, una hija». El pasado en esa palabra era absoluto. Catalina no necesitó preguntar más para entender que ya no estaban vivas. «Lo siento», dijo simplemente. «Fue hace mucho tiempo. El tiempo no cura todo». Tomás la miró entonces con algo que se parecía a la sorpresa. «No, no lo hace. Ese fue el primer puente entre dos mundos que nunca debieron tocarse». Las conversaciones comenzaron a ser más frecuentes, aunque siempre breves, siempre cuidadosas. Catalina descubrió que Tomás había sido capturado y esclavizado a los 20 años, que había llegado a la hacienda hacía casi 2 décadas, que su hija había muerto de fiebre cuando tenía apenas 3 años, que su esposa se había quitado la vida un mes después, incapaz de soportar el dolor. «¿Cómo sigue adelante después de eso?», preguntó Catalina una noche. «Uno no sigue adelante», respondió Tomás, mirando las llamas de la pequeña fogata que habían encendido para calentarse. «Uno simplemente siga». Catalina entendió esas palabras más profundamente de lo que hubiera creído posible. Ella también había estado simplemente siguiendo durante toda su vida, sin realmente vivir, sin realmente sentir que pertenecía a algún lugar. «¿Por qué es amable conmigo?», preguntó ella otra noche, cuando llevaban 2 semanas compartiendo ese espacio diminuto. Tomás dejó de tallar el pedazo de madera que había estado trabajando y la miró. «Porque usted no eligió esto. Yo tampoco». «¿Y por qué?», vaciló, buscando las palabras correctas. «Porque su padre la castigó con lo que cree que soy. Como si ser yo fuera la peor de las maldiciones, pero usted nunca me ha tratado como si lo creyera». Catalina sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y desconocido. «Mi padre se equivoca en muchas cosas, quizás en todo». Los días se convirtieron en semanas. Catalina aprendió el ritmo de la vida en los márgenes de la hacienda. Aprendió a lavar ropa en el río cercano, a coser sus propias ropas cuando se rasgaban, a encontrar hierbas comestibles en el bosque. Las otras mujeres esclavas la miraban con desconfianza al principio, pero pronto descubrieron que Catalina no se creía superior a ellas. Les ayudaba cuando podía, compartía lo poco que tenía, escuchaba sus historias. Una de ellas, una mujer mayor llamada Juana, le enseñó a trenzar su cabello de manera práctica. «Una no puede trabajar con el pelo suelto», le dijo con una sonrisa sin dientes. «Además así se ve más bonita». «¿Bonita?», Catalina casi se rió. Hace años que nadie usaba esa palabra para describirla. «Claro que sí, tiene ojos hermosos, y esa piel suave como leche. Y curvas como debe ser una mujer». Catalina sintió que algo en su interior se aflojaba, una tensión que había cargado durante tanto tiempo que ya la había olvidado. Quizás, pensó, la belleza era algo más flexible de lo que su padre y su clase habían querido hacerle creer. Tomás también estaba cambiando. Catalina lo notaba en pequeños detalles. La forma en que a veces la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, cómo se demoraba más tiempo en la cabaña por las mañanas, cómo traía flores silvestres y las dejaba en la mesa sin decir nada. Una noche de luna llena, Catalina despertó y notó que Tomás no estaba en el camastro. Lo encontró afuera, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared de la cabaña, el rostro alzado hacia el cielo.
y estaba llorando. Eran lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Catalina se quedó inmóvil, sin saber si debía retirarse o acercarse. Pero algo más fuerte que la duda la impulsó hacia adelante. Se sentó a su lado, sin decir nada. Tomás no la miró, pero tampoco se apartó. Era el cumpleaños de mi hija, dijo finalmente con voz quebrada. Hubiera cumplido 20 años. Catalina sintió que su propio corazón se partía. Sin pensar, tomó la mano de Tomás entre la suya. Era la primera vez que se tocaban deliberadamente. Su mano era grande, áspera, marcada por las cicatrices del trabajo. La de ella era suave, pequeña en comparación, pero encajaban. Cuénteme de ella, susurró Catalina. Y Tomás habló de su hija de ojos brillantes, que había heredado la risa de su madre. Habló de cómo la cargaba sobre sus hombros, y le cantaba canciones de su tierra natal, canciones que ahora olvidaba. Habló de la fiebre que llegó tan rápido que no hubo tiempo siquiera para despedirse. Habló del día en que encontró a su esposa colgando de una viga, y cómo una parte de él murió con ella. Catalina escuchó cada palabra, sosteniendo su mano, dejando que su hombro sirviera de apoyo cuando él finalmente se derrumbó completamente. No había vergüenza en ese llanto, solo dolor puro y humano. Y en ese momento, Catalina entendió algo fundamental: el sufrimiento no conocía de clases ni de colores de piel. El dolor era democrático en su crueldad. Cuando Tomás finalmente se calmó, no retiró su mano. Se quedaron así, sentados uno junto al otro, bajo la luna llena, en un silencio que ya no era incómodo sino compartido, cargado de una comprensión nueva. Gracias, dijo él después de un largo rato. ¿Por qué? Por no tratarme como si no tuviera derecho a llorar. Su padre, su clase, ellos creen que no sentimos como ustedes sienten. Que somos menos humanos. Mi padre está equivocado, y yo también lo estuve, durante demasiado tiempo. Pero ahora veo que usted es más noble que cualquier hombre que haya conocido en esa casa grande. Tomás la miró entonces, realmente la miró, y Catalina sintió que algo cambiaba entre ellos, algo irrevocable. En sus ojos ya no había solo tristeza, sino algo más cálido, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Debería dormir, dijo él, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. Pero esa noche, cuando regresaron al camastro, la manta divisoria permaneció doblada en un rincón. Sin hablar de ello, sin decidirlo explícitamente, se acostaron más cerca uno del otro. No se tocaron, pero el simple hecho de sentir el calor del otro cuerpo a poca distancia era reconfortante de una manera que ninguno había experimentado en años. El amor, cuando finalmente comenzó a crecer entre ellos, lo hizo de la manera más silenciosa posible, como una planta en la oscuridad que busca la luz sin hacer ruido. Empezó con las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Con las sonrisas pequeñas que compartían por cosas que solo ellos entendían, con el roce accidental de manos al pasar algo durante la cena, y cómo ninguno se apresuraba a apartarse. Catalina descubrió que le gustaba observar a Tomás mientras él trabajaba la madera, creando pequeñas figuras con una paciencia infinita. Le gustaba la concentración en su rostro, la forma en que sus manos fuertes podían ser tan delicadas con los detalles pequeños. Tomás, por su parte, se encontraba buscando excusas para regresar más temprano a la cabaña. Le gustaba el sonido de la voz de Catalina cuando ella leía en voz alta los pocos libros que había logrado traer escondidos. Le gustaba cómo ella había convertido ese espacio diminuto en algo que se parecía a un hogar. Con flores en frascos y una forma de organizar las cosas que hacía que todo se sintiera menos desolado. Pero era un amor imposible, y ambos lo sabían. Era un amor que el mundo nunca aceptaría, que los condenaría a ambos si alguien lo descubría. Don Esteban había querido humillar a su hija, pero nunca había imaginado que ella encontraría algo valioso en ese castigo. Una tarde de verano, cuando el calor era casi insoportable, Tomás regresó de los campos antes de lo usual. Catalina estaba en el río, lavando ropa. Él la encontró allí, con el vestido remangado hasta las rodillas,
el cabello suelto, el rostro sonrojado por el esfuerzo. El sol de la tarde la iluminaba de tal manera que a Tomás le pareció la cosa más hermosa que había visto jamás. Se quedó allí, oculto entre los árboles, simplemente mirándola. Y se permitió, por primera vez en años, sentir algo más que dolor. Se permitió sentir deseo, admiración, ternura. Se permitió imaginar, aunque fuera por un instante, un mundo diferente donde él pudiera acercarse a ella sin miedo, donde pudiera tocar su mejilla y decirle todo lo que sentía. Pero ese mundo no existía. Catalina lo vio entonces, su silueta entre las sombras, y algo en su expresión hizo que ella dejara caer la ropa que estaba lavando. Se miraron a través de la distancia, y el aire entre ellos pareció vibrar con todo lo no dicho. Tomás salió de su escondite lentamente, caminó hacia ella sin apartar la mirada. Catalina se quedó inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cuando Tomás estuvo frente a ella, levantó su mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero Catalina no se movió. Los dedos de Tomás rozaron su mejilla, apenas un susurro de contacto, pero fue suficiente para que ambos temblaran. No debería, murmuró él, su voz ronca. Lo sé, respondió ella, pero inclinó su rostro hacia su mano. Si alguien nos ve, lo sé. Catalina, era la primera vez que decía su nombre. No señorita, no señora. Solo Catalina. Y en su boca, su nombre sonó como una oración, como una promesa, como una confesión. Tomás, dijo ella en respuesta, y vio cómo él cerraba los ojos al escuchar su nombre pronunciado con tanta ternura. He intentado no sentir esto, confesó él. He tratado de recordar mi lugar, de mantener la distancia. Pero cada día que pasa, cada conversación, cada momento compartido, me hace más difícil fingir que no siento lo que siento. ¿Y qué sientes?, preguntó Catalina, aunque su propio corazón ya conocía la respuesta. Siento que he estado dormido durante 20 años, y finalmente desperté. Siento que esta cabaña diminuta es más hogar de lo que he tenido jamás. Siento que cuando te miro, veo todo lo que es bueno en este mundo cruel. Las lágrimas brotaron de los ojos de Catalina, pero no eran lágrimas de tristeza. Mi padre me castigó, dijo con voz temblorosa, pero me dio el regalo más grande sin saberlo. Me dio la oportunidad de conocer, me dio la posibilidad de ver quién soy realmente cuando todo lo demás se desprende. Y descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, más capaz, más completa. Eres hermosa, dijo Tomás, y las palabras sonaron como un juramento. Eres la mujer más hermosa que he visto jamás, no por tu rostro, aunque es hermoso. No por tu cuerpo, aunque cada curva me parece perfecta. Eres hermosa porque tienes un corazón que eligió la bondad cuando el mundo te dio crueldad. Porque tienes manos que sanan en lugar de, porque tu presencia hace que esta vida miserable sea soportable. Catalina tomó la mano que acariciaba su mejilla y la llevó a sus labios, besando la palma con ternura. Entonces ambos somos culpables del mismo crimen, susurró. Porque yo también he caído, Tomás. He caído tan profundamente que no sé cómo regresar. Y no estoy segura de querer hacerlo. Se besaron allí junto al río con el sol descendiendo en el horizonte. Fue un beso lento, reverente, cargado de meses de contención. Un beso que sabía a lágrimas y a esperanza, a peligro y a libertad. Las manos de Tomás rodearon la cintura de Catalina, atrayéndola más cerca, y ella se permitió fundirse en ese abrazo, sintiendo la fuerza y la ternura de ese hombre que la sostenía como si fuera algo precioso. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. El mundo no había cambiado, pero ellos sí. Ya no podían fingir que esto era solo conveniencia o compañía. Esto era amor, real y profundo e imposible. Tenemos que tener cuidado, dijo Tomás, aunque seguía sosteniéndola. Si tu padre descubre, lo sé, seremos cuidadosos, pero el amor descubrieron, no es algo que se pueda esconder fácilmente. Se filtraba en cada gesto, en cada mirada,
en la forma en que sus cuerpos se buscaban incluso en el sueño. Las semanas que siguieron fueron las más felices y las más aterradoras de sus vidas. Por las noches, cuando estaban seguros de que nadie podía verlos, se permitían existir como cualquier pareja enamorada. Se abrazaban, se besaban, hablaban de todo y de nada. Catalina le enseñó a leer mejor, usando los libros que había traído. Tomás le enseñó las canciones de su tierra, melodías en un idioma que ella no entendía pero que le sonaban a hogar. Hicieron el amor por primera vez durante una tormenta eléctrica que rugía afuera. Los truenos ahogaban cualquier sonido, y la oscuridad los ocultaba incluso de sus propios miedos. Tomás fue increíblemente gentil, preguntando con cada caricia si estaba bien, si quería continuar, tratándola con una reverencia que la hizo llorar. Nunca he sido deseada así, confesó Catalina después, acurrucada contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Entonces el mundo está ciego, respondió Tomás, besando su cabello. Porque eres digna de ser deseada, de ser amada, de ser adorada. Catalina aprendió su propio cuerpo a través de los ojos y las manos de Tomás. Aprendió que cada curva que su padre había despreciado era un lugar de placer y belleza. Aprendió que su piel era sensible y receptiva, que sus manos podían dar tanto como recibir, que su voz podía gemir de placer sin vergüenza. Tomás, por su parte, redescubrió la capacidad de amar después de haber creído que esa parte de él había muerto con su esposa. Redescubrió la alegría de despertar junto a alguien, el placer de compartir comidas sencillas que sabían mejor solo porque ella estaba allí, la paz de saber que al final del día, sin importar cuán duro hubiera sido, regresaría a abrazos que lo esperaban. Pero la felicidad en la oscuridad es frágil, y ambos lo sabían. Los rumores comenzaron a circular en la hacienda. La gente notaba cosas, como Catalina sonreía más, como Tomás trabajaba con una energía renovada, como la cabaña que antes era solo un refugio ahora tenía cortinas en la ventana y plantas creciendo en latas recicladas. El capataz, un hombre cruel llamado Rodrigo, fue el primero en sospechar. Empezó a vigilarlos, a buscar evidencia de lo que intuía. Una tarde, vio cómo Tomás tocaba la espalda de Catalina al pasar junto a ella, un gesto pequeño pero cargado de familiaridad. Vio cómo ella se sonrojaba y sonreía. Esa noche, Rodrigo fue de queto con don Esteban. Su hija y el esclavo, dijo sin preámbulos. Creo que hay algo entre ellos. Don Esteban levantó la vista de los documentos que estaba revisando, su expresión era de incredulidad. Eso es ridículo. El castigo es precisamente eso. Un castigo. Mi hija debe estar sufriendo. No, eso que insinúas es imposible. Con todo respeto, patrón, he visto cosas, y otros también las han visto. Don Esteban apretó los dientes. La idea de que su hija, su sangre, pudiera sentir algo por un esclavo era tan repugnante, tan impensable, que su mente se negaba a aceptarla. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Vigílalos, ordenó. Si hay algo de verdad en lo que dices, quiero pruebas. Lo que fue castigo, se estaba convirtiendo en amor. Pero el mundo no estaba listo para permitir que ese amor existiera. Comenta desde qué país estás viendo esta historia, y suscríbete para no perderte el final. Porque lo que empezó como humillación se convirtió en el amor más prohibido del siglo. El destino tiene una forma cruel de manifestarse cuando menos lo espera. Durante 3 meses, Catalina y Tomás habían construido un mundo secreto, pequeño pero suyo. 3 meses de miradas robadas, de susurros en la oscuridad, de amor que florecía en las grietas de la injusticia. Pero toda luz, por más brillante que sea, eventualmente proyecta sombras que otros pueden ver. Era una tarde de octubre cuando todo se derrumbó. Tomás había sido enviado a reparar una cerca en la zona norte de la hacienda. El trabajo le tomaría todo el día, quizás más. Catalina, inquieta en su ausencia como siempre lo estaba cuando él no estaba cerca, decidió pasar la tarde lavando ropa en el río. Necesitaba mantener las manos ocupadas para calmar la ansiedad que siempre la invadía cuando estaban separados, ese miedo irracional de que algo terrible sucedería y nunca volverían a verse. No notó que la estaban siguiendo. Rodrigo,
El capataz había esperado pacientemente este momento. Sabía que eventualmente los amantes bajarían la guardia, que la necesidad los haría descuidados. Y cuando vio a Catalina dirigirse sola hacia el río, supo que era su oportunidad. Catalina estaba de rodillas junto a la orilla, las manos sumergidas en el agua fría, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró esperando ver a alguna de las otras mujeres, pero encontró el rostro cruel de Rodrigo. Señorita Catalina, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ¿qué sola la veo por aquí? Catalina se puso de pie rápidamente, su corazón comenzando a latir con fuerza. Había algo en la forma en que él la miraba que encendió todas sus alarmas. Estoy lavando ropa, no hay nada inusual en eso. Oh, pero sí lo hay, verá, he estado observando, he visto cómo usted y Tomás se miran. He visto cómo esa cabaña ahora tiene cortinas y flores. He visto cómo él regresa temprano a casa cada tarde, como si tuviera algo, o alguien esperándolo. El miedo se apoderó de Catalina, pero intentó mantener la voz firme. No sé de qué habla, creo que sí lo sabe. Y creo que su padre debería saber la verdad sobre cómo su hija se ha rebajado. Porque eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Se ha rebajado al nivel de un esclavo. O quizás se ha elevado al nivel que siempre le correspondió. Las palabras eran veneno puro. Catalina sintió que la rabia reemplazaba al miedo. Mi padre ya sabe dónde estoy y con quién. Él me puso ahí, pero no sabe que usted lo disfruta. ¿Verdad? No sabe que en lugar de sufrir, ha encontrado cómo llamarlo. Felicidad, don Esteban quería castigarla, humillarla, pero usted convirtió su castigo en una burla. Y eso, señorita, es algo que don Esteban no tolerará. Rodrigo se alejó entonces, dejando a Catalina temblando junto al río. Ella sabía que tenía que llegar a Tomás, tenía que advertirle, tenían que prepararse para lo que vendría, pero era demasiado tarde. Esa misma noche, mientras Tomás regresaba de su trabajo, agotado pero ansioso por ver a Catalina, fue interceptado por 3 hombres armados. Lo golpearon hasta dejarlo en el suelo, lo encadenaron y lo arrastraron hacia la casa principal. Catalina, que había visto desde la distancia la conmoción, corrió tras ellos, gritando, suplicando, pero nadie la escuchó. Don Esteban estaba en su despacho, de pie frente a la ventana que daba a la hacienda, cuando trajeron a Tomás. El esclavo sangraba de la boca, y tenía un ojo casi cerrado por la hinchazón. Lo forzaron a arrodillarse, aunque su expresión permanecía desafiante. Así que es verdad, dijo don Esteban sin voltear, su voz peligrosamente calmada. Mi hija, mi propia sangre, se ha revolcado con un esclavo. Señor, comenzó Tomás, pero uno de los guardias lo golpeó en el estómago, dejándolo sin aire. No te he dado permiso para hablar, animal. Tú no hablas en mi presencia, tú no respiras en mi presencia sin mi permiso. La puerta se abrió violentamente, y Catalina irrumpió en la habitación. Su cabello estaba suelto, su vestido sucio, su rostro manchado de lágrimas. Pero había fuego en sus ojos, un fuego que don Esteban nunca había visto antes. Padre, déjalo ir, él no ha hecho nada mal. Don Esteban se volteó lentamente, y su expresión era de un odio tan puro que Catalina retrocedió un paso. Nada malo, corromper a una mujer noble no es nada malo. Olvidarse de su lugar no es nada malo. Él no me corrompió, yo lo elegí, yo lo amo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Las palabras de Catalina flotaban en el aire como una confesión y una declaración de guerra. Don Esteban se acercó a su hija lentamente, y cuando habló, su voz era apenas un susurro lleno de veneno. Amor, tú mi hija, ¿te atreves a usar esa palabra para describir lo que sientes por esta cosa? Yo te puse ahí como castigo, como lección de humildad, y tú lo conviertes en una burla. No fue una burla, fue una liberación. Por primera vez en mi vida, alguien me vio realmente, no mi apellido, no mi cuerpo imperfecto, no mi utilidad como moneda de cambio. Tomás me vio a mí, y yo lo vi a él. Y descubrí que hay más nobleza en su dedo meñique que en toda esta casa junta. La bofetada resonó en la habitación.
Catalina cayó al suelo, su mejilla ardiendo. Tomás rugió e intentó levantarse, pero los guardias lo mantuvieron en el suelo. No la toques, siseó Tomás, escupiendo sangre. Castígame a mí si quieres, pero no la toques. Oh, te voy a castigar, prometió don Esteban, pero primero, quiero que mi hija entienda las consecuencias de su traición. Se volvió hacia Catalina, que se levantaba lentamente del suelo. Mañana al amanecer, Tomás será azotado públicamente. 50 latigazos. Y tú estarás ahí para verlo. Verás lo que tu amor le ha costado, y cuando termine, si sobrevive, será vendido a la plantación más lejana que pueda encontrar. Nunca más volverás a verlo. No, el grito de Catalina fue desgarrador. Padre, por favor, castígame a mí, yo tengo la culpa. Yo lo busqué, yo lo seduje. Él intentó resistirse pero yo no lo dejé. Por favor, ¿crees que mintiendo puedes salvarlo? Él es un esclavo, los esclavos no tienen voluntad propia. Pero tú has traicionado tu sangre, tu clase, tu propia familia. Y él pagará por eso. Catalina miró a Tomás y sus ojos se encontraron a través de la habitación. En esa mirada había todo, disculpas, amor, desesperación, despedida. Tomás negó con la cabeza levemente, como diciéndole que no se culpara, que no había nada que lamentar. Los guardias sacaron a Tomás a rastras. Catalina intentó seguirlo, pero su padre la detuvo con una mano de hierro en su brazo. Tú te quedarás aquí esta noche. Mañana verás lo que has causado, y después encontraré un convento lo suficientemente estricto como para encerrarte por el resto de tus días. Esa noche, Catalina fue encerrada en su antigua habitación, la habitación que no había visto en meses. Las sábanas de seda le parecían extrañas, incómodas. Los muebles finos la rodeaban como testigos silenciosos de su desesperación. Se arrodilló en el suelo y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pensó en escapar, en correr hacia donde tenían a Tomás, en liberarlo de alguna manera. Pero los guardias vigilaban su puerta y las ventanas estaban demasiado altas. Estaba atrapada, tan atrapada como la primera noche que llegó a la hacienda hace meses. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía exactamente qué era lo que estaba perdiendo. El amanecer llegó demasiado pronto. Catalina fue escoltada al patio central donde ya se había reunido toda la hacienda. Los esclavos habían sido obligados a formar un semicírculo, para que vieran lo que les pasaba a aquellos que olvidaban su lugar. Los sirvientes de la casa observaban desde las ventanas, y en el centro del patio, atado a un poste con las manos sobre la cabeza y la espalda desnuda, estaba Tomás. Catalina intentó correr hacia él, pero los guardias la sujetaron, la forzaron a quedarse en primera fila, exactamente donde su padre quería que estuviera. Donde no podría evitar ver cada segundo del castigo. Don Esteban apareció en el balcón superior, su figura imponente y su expresión de piedra. Esto, anunció con voz que resonaba en todo el patio, es lo que sucede cuando se olvida el orden natural de las cosas. Cuando un esclavo olvida su lugar. Cuando alguien de mi propia sangre traiciona su clase. Que esto sirva de lección para todos. El capataz desenrolló el látigo, un instrumento largo de cuero con puntas de metal. Catalina sintió que iba a vomitar. El primer golpe rasgó el aire con un chasquido terrible. La espalda de Tomás se arqueó, pero no emitió ningún sonido. El segundo golpe abrió su piel. El tercero hizo que la sangre comenzara a correr. Al décimo, Catalina estaba gritando, suplicando que pararan. Al 20º, Tomás finalmente dejó escapar un gemido. Al 30º, Catalina había dejado de gritar, porque su voz ya no le respondía. Y durante todo ese horror, Tomás nunca la miró. Mantuvo sus ojos cerrados o fijos en el suelo, como si quisiera protegerla de su dolor, como si al no mirarla pudiera hacer que de alguna manera ella no estuviera realmente allí presenciando esto. Cuando finalmente terminó, cuando el número 50 resonó en el aire y el látigo cayó por última vez, Tomás colgaba inconsciente del poste. Su espalda era una masa sangrienta de carne desgarrada.
2 esclavos lo desataron y lo arrastraron hacia las barracas de enfermería. Catalina finalmente se liberó de los guardias y corrió tras ellos. Los hombres intentaron detenerla, pero Juana, la mujer mayor que le había enseñado a trenzar su cabello, se interpuso. Déjenla, dijo con firmeza. Ya han hecho suficiente. En la enfermería, Catalina se arrodilló junto al camastro donde habían colocado a Tomás boca abajo. Su respiración era superficial, y Catalina tomó un paño limpio, lo mojó en agua, y comenzó a limpiar cuidadosamente las heridas, sus propias lágrimas cayendo sobre la espalda destrozada de él. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento tanto, mi amor. Esto es mi culpa, todo es mi culpa. Los ojos de Tomás se abrieron lentamente. Estaban nublados por el dolor, pero cuando la enfocaron, apareció algo que se parecía a una sonrisa. No llores, murmuró con voz ronca. No me arrepiento de nada. Vas a ser vendido, van a separarnos. Lo sé, no puedo vivir sin ti. Tomás levantó una mano temblorosa y tocó su mejilla. Sí puedes, eres más fuerte de lo que crees, siempre lo has sido. No quiero ser fuerte, quiero estar contigo. Catalina, mi Catalina, escúchame. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de urgencia. Lo que encontramos juntos, nadie puede quitárnoslo. Ni tu padre, ni el látigo, ni la distancia. Eso vive aquí. Tocó su pecho, donde estaba su corazón. Y aquí, tocó el pecho de ella. Mientras recuerdes eso, estaremos juntos. Catalina se inclinó y lo besó con toda la ternura del mundo, saboreando las lágrimas de ambos mezclándose en sus labios. Esa noche, cuando todos dormían, Catalina tomó una decisión. Si iban a separarlos de todas formas, al menos haría que contara. Al menos haría algo que importara. Se escabulló de su habitación por primera vez en años, usando una ruta que recordaba de su infancia. Bajó por la enredadera que crecía junto a su ventana, casi cayendo 2 veces, pero finalmente llegó al suelo. Corrió hacia los establos, donde sabía que guardaban los documentos de compraventa de los esclavos. Robó el papel que confirmaba la propiedad de Tomás. Sin él su padre no podría venderlo legalmente, al menos no inmediatamente. Luego corrió hacia la habitación del administrador y tomó dinero, tanto como pudo cargar. Finalmente, regresó a la enfermería. Tomás estaba despierto, vigilado por el dolor. Cuando la vio entrar, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Vas a escapar», dijo Catalina sin preámbulo. «Esta noche, ahora. Catalina, no puedo ni caminar. Entonces te ayudaré, ya robé tu documentación. Mi padre no podrá rastrearte legalmente sin ella. Y tomé dinero. Suficiente para que llegues al norte, donde hay gente que ayuda a esclavos fugitivos. Si hago esto, tú serás castigada. Ya estoy siendo castigada. Al menos así una de nosotros será libre. No voy a dejarte aquí para que enfrentes esto sola. Y yo no voy a permitir que seas vendido como un animal». La voz de Catalina se quebró. «Por favor, Tomás. Si realmente me amas, haz esto por mí. Vive. Sé libre. Y algún día, cuando yo encuentre la forma, te buscaré». Tomás la miró largamente, y finalmente asintió. Con la ayuda de Catalina y de Juana, que había escuchado todo y había decidido ayudar, lograron sacar a Tomás de la enfermería. Cada paso era una agonía para él, pero se mordía los labios para no gritar. Lo llevaron al bosque que bordeaba la hacienda. Había un camino viejo que pocos usaban, que eventualmente llevaba a un río y más allá, a territorio donde las leyes de don Esteban no alcanzaban. «Sigue el río hacia el norte», le instruyó Catalina, empujando el dinero y los documentos en sus manos. «En el pueblo de San Miguel hay una iglesia. Pregunta por el padre Francisco, él te ayudará. Ven conmigo», suplicó Tomás, tomando sus manos. «Podemos huir juntos». «No puedo, me buscarían, nos encontrarían, y entonces todo esto habría sido en vano. Pero tú puedes desaparecer. Eres solo uno más entre miles de esclavos, mi padre no te buscará por mucho tiempo. ¿Y si nunca volvemos a vernos?».
Catalina sonrió a través de las lágrimas. Nos veremos, en esta vida o en la siguiente. Pero nos veremos, lo prometo. Se besaron una última vez, un beso que sabía a despedida y a promesa, a pérdida y a esperanza. Luego Catalina lo empujó suavemente hacia el camino. Vete, por favor, antes de que cambie de opinión y corra contigo. Tomás comenzó a caminar, volteándose cada pocos pasos para mirarla. Catalina se quedó allí, bajo la luna, viéndolo alejarse hasta que su figura se fundió con las sombras del bosque. Solo entonces permitió que sus piernas cedieran, cayendo de rodillas en la tierra húmeda. Cuando don Esteban descubrió la fuga de Tomás a la mañana siguiente, su rabia fue monumental. Interrogó a Catalina durante horas, pero ella no dijo nada. La amenazó, la encerró, la privó de comida. Pero Catalina había encontrado algo más fuerte que el miedo. Había encontrado propósito. Puedes castigarme todo lo que quieras, le dijo finalmente a su padre. Pero él es libre, y eso es lo único que importa. Don Esteban comprendió entonces que había perdido. No solo había perdido a un esclavo, sino que había perdido para siempre cualquier control sobre su hija. La mujer que estaba frente a él ya no era la niña asustada y obediente de antes. Era alguien nuevo, alguien a quien su dinero y su poder no podían tocar. Envíame al convento, dijo Catalina. Destiérrame, bórrame de tu testamento. No me importa. Ya no puedes quitarme lo que más me importa, porque lo guardo aquí. Tocó su corazón, repitiendo el gesto que Tomás le había enseñado. Don Esteban nunca la envió al convento. En cambio, hizo algo peor, la ignoró completamente. Catalina fue relegada a las habitaciones de servicio, tratada como si no existiera, borrada de la historia familiar. Sus hermanos recibieron instrucciones de no hablarle. Los retratos donde aparecía fueron retirados de las paredes, pero Catalina descubrió que la invisibilidad podía ser una forma de libertad. Pasaron los años. Catalina utilizó su posición marginal en la hacienda para hacer cosas que nunca hubiera podido hacer como la hija oficial de don Esteban. Comenzó a enseñar a leer a los hijos de los esclavos en secreto. Curaba a los enfermos usando remedios que Juana le había enseñado. Escribía cartas para aquellos que no podían escribir, cartas que enviaban a familiares separados por la esclavitud. Con cada acto de bondad, con cada vida que tocaba, sentía que honraba el amor que había compartido con Tomás. Lo que fue castigo, se estaba convirtiendo en redención. 5 años después de la huida de Tomás, don Esteban murió de un derrame cerebral. Sus hijos heredaron la hacienda, pero ninguno tenía el carácter férreo de su padre. Las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Y Catalina, que para entonces tenía 28 años, y una red de aliados entre los marginados de la hacienda, comenzó a presionar por cambios más grandes. Usó el dinero que le había quedado de su madre, dinero que sus hermanos no podían tocar legalmente, para comprar la libertad de varios esclavos. Comenzó pequeño, una familia aquí, un niño allá. Pero cada libertad comprada era una semilla de esperanza plantada. Los rumores de la noble que liberaba esclavos comenzaron a circular en la región. Algunos la llamaban santa, otros la llamaban loca. Catalina no les prestaba atención, tenía una misión, y cada noche, antes de dormir, susurraba al vacío. Esto es por ti, mi amor, donde quiera que estés. 10 años después de su separación, cuando Catalina tenía 33 años, recibió una carta. No tenía remitente, pero el sobre estaba marcado con un pequeño dibujo. Una flor silvestre, exactamente como las que Tomás solía dejar en su mesa. Con manos temblorosas, Catalina abrió la carta. Mi querida Catalina, si estás leyendo esto significa que logré encontrarte después de todos estos años de buscar. Estoy vivo, estoy libre. Gracias al dinero y la documentación que me diste, logré llegar al norte. Un grupo de abolicionistas me ayudó a establecerme. Ahora trabajo como carpintero en una ciudad pequeña, donde nadie pregunta por mi pasado. No pasa un día sin que piense en ti, en tus ojos de miel, en tu risa que aprendí a amar. En tu valentía que me salvó la vida. He querido ir por ti 1000 veces, pero sé que sería peligroso para ambos.
Tu padre puede estar muerto, pero sus leyes siguen vivas. He oído los rumores sobre ti, sobre la noble que libera esclavos, sobre tu compasión y tu coraje. Me llena de orgullo saber que el mundo finalmente ve lo que yo vi desde el principio. Una mujer extraordinaria con un corazón capaz de cambiar el mundo. Algún día, cuando este país deje de ser lo que es, cuando las cadenas se rompan definitivamente, vendré por ti. O tú vendrás a mí. Mientras tanto, vivo con la certeza de que lo que compartimos fue real, fue hermoso, y fue suficiente para enseñarme que el amor es más fuerte que cualquier cadena. Tuyo siempre, Tomás. Catalina leyó la carta una y otra vez hasta que las lágrimas borraron algunas de las palabras, pero no importaba. Las había memorizado todas. Esa noche, escribió su propia carta, pero no tenía a dónde enviarla. Así que la guardó en una caja de madera junto con la carta de Tomás, junto con la primera flor silvestre que él le había dado, ahora seca pero preservada con cuidado. Los años continuaron pasando. Catalina nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero su legado creció de formas que nunca imaginó. Para cuando cumplió 40 años, había liberado a más de 50 personas. Había establecido una escuela secreta, había ayudado a docenas de personas a escapar hacia el norte. Y cada noche, antes de dormir, tocaba su corazón y susurraba: estamos juntos, siempre lo estaremos. 25 años después de su separación, cuando Catalina tenía 48 años, el mundo comenzó a cambiar de verdad. Las leyes sobre esclavitud estaban siendo desafiadas. Había revoluciones, movimientos, voces que se alzaban cada vez más fuertes. Catalina, que había pasado un cuarto de siglo trabajando en las sombras, sintió que finalmente el amanecer se acercaba. Una tarde de primavera, estaba en el pequeño jardín que había cultivado cuando vio una figura en el camino. Un hombre mayor, de cabello gris, caminando con un bastón. Algo en la forma en que se movía le resultó familiar. Su corazón comenzó a latir más fuerte. El hombre se acercó, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella viera sus ojos, Catalina supo. Eran los mismos ojos, más viejos, rodeados de arrugas, pero inconfundibles. Tomás, susurró, y su voz se quebró. Catalina, respondió él, y en su voz había todas las cartas no enviadas, todas las noches de añoranza, todos los años de espera. Corrieron el uno hacia el otro como si fueran jóvenes otra vez, encontrándose en un abrazo que era encuentro, presente y pasado, promesa cumplida. Viniste, lloró Catalina contra su pecho. Te prometí que nos veríamos. Solo tomó un poco más de tiempo del que esperaba. Se separaron lo suficiente para mirarse realmente. Catalina vio las canas en su cabello, las nuevas líneas en su rostro. Tomás vio las suyas, pero los ojos seguían siendo los mismos, y el amor seguía siendo tan fuerte como aquel día junto al río. ¿Te quedarás?, preguntó Catalina. Si tú me quieres aquí, me quedaré para siempre. Y así, 25 años después de ser separados por la crueldad y la injusticia, Catalina y Tomás finalmente se reunieron. No era el final que el mundo había planeado para ellos, pero era su final, el que habían forjado con valentía, sacrificio y amor inquebrantable. Vivieron juntos los años que les quedaban, en una casa pequeña al borde de lo que alguna vez fue la Hacienda Santa Rosa. Continuaron su trabajo de ayudar a otros, ahora juntos, ahora sin tener que esconderse. Y cuando la gente preguntaba sobre su historia, Catalina siempre decía lo mismo. Mi padre quiso castigarme cuando me entregó a un esclavo. Pero lo que no sabía es que me estaba dando el mayor regalo de todos, la oportunidad de conocer al hombre más noble que jamás haya existido. Lo que comenzó como castigo se convirtió en la mayor bendición. Aprendí que el amor no conoce de clases ni de colores. Aprendí que la verdadera nobleza no está en la sangre sino en el corazón. Y aprendí que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede ser la luz que nos guía hacia la libertad. Cuando Catalina murió a los 72 años, con Tomás sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron una sonrisa y un susurro. Lo que fue castigo,
se convirtió en amor. Y Tomás, que la siguió apenas un año después, fue enterrado junto a ella, sus manos talladas en piedra unidas para siempre en su tumba compartida. Las personas del pueblo plantaron flores silvestres alrededor de sus tumbas, las mismas flores que Tomás solía recoger para Catalina hacía tantos años. Y cuando el viento sopla a través de ellas, los ancianos del lugar dicen que todavía se puede escuchar su historia susurrada entre las hojas. Una historia de castigo que se convirtió en redención, de cadenas que se convirtieron en libertad, de dos almas que desafiaron al mundo y ganar. Porque hay amores que la historia intenta borrar, pero que terminan escribiendo su propia historia. Hay amores que nacen en la oscuridad, pero iluminan el camino para otros. Hay amores que el poder intenta destruir pero que emergen más fuertes de las cenizas. Y esta fue una de esas historias. Una historia donde lo imposible se volvió posible. Donde el castigo se convirtió en bendición. Donde dos personas, consideradas indignas la una de la otra, demostraron que la dignidad no se hereda, se gana. Donde el amor, ese amor que no entiende de cuerpos ni de cadenas, probó ser más poderoso que cualquier ley humana. Dicen que la historia los quiso separar, pero hay amores que ni el tiempo ni el poder pueden borrar. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y comparte para que más personas crean que incluso el castigo puede volverse amor. Porque al final, lo que comenzó como humillación terminó siendo la prueba más hermosa de que el amor verdadero no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Y esa es la clase de libertad que nadie puede quitarnos jamás.